Bien, hablando de transporte, sobre todo por lo que pasó en La Marquesa esta semana, el asesinato de cuatro presuntos asaltantes en un camión de transporte, detectamos que México Evalúa tiene una investigación cuyos datos son escalofriantes, porque cada vez más la gente abandona el transporte público debido a la inseguridad y a la percepción de la misma. Hoy nos acompaña aquí Jimena David, investigadora de México Evalúa, que ha estado publicando sobre el tema. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué has detectado en esta investigación que tienes sobre el transporte público y el delito en el Valle de México? Bueno, pues nosotros hasta ahorita llevamos 3 entregas en esta investigación que comenzó en junio. Durante la primera etapa analizamos la percepción sobre el transporte público y su seguridad a partir de los datos del ENVIPE que publica el INEGI. La encuesta de victimización. Y percepción de seguridad, exactamente. Y lo que encontramos fue que en la zona metropolitana del Valle de México, alrededor del 83% de las personas perciben el transporte público como inseguro. Y el segundo hallazgo es, esto se sustenta en la realidad, porque de hecho 1 de cada 4 delitos de la Ciudad de México y del Estado de México ocurren en el transporte público, lo cual es una proporción altísima. Y finalmente esto ha llevado a que mucha gente, en el caso de la Ciudad de México es alrededor de un 14%, que es como 1 millón de personas, quieran dejar de usar el transporte público por miedo a ser víctimas de un delito. Entonces, a partir de esto dijimos, bueno, en la segunda entrega vamos a analizar denuncias y vamos a ver qué es lo que realmente está pasando y pues, digamos, dónde está pasando también. Entonces, lo analizamos a nivel de cuadrante y lo desagregamos por tipo de transporte, porque lo único que nos decía el ENVIPE es el transporte el transporte público se percibe como inseguro, pero no sabemos exactamente cuál, porque hay muchos servicios. Entonces, ni cuál ni dónde. Exacto. Entonces, durante la segunda entrega encontramos que el 60% de las denuncias de robo a bordo de transporte público son de microbús, lo cual tiene mucho sentido. Y en particular... Sí, al ser el medio de transporte más utilizado por la población en el Valle de México. Claro, es el más utilizado y también el que tiene menos controles, porque, por ejemplo, en comparación con el metro, que es un sistema de transporte estructurado, que tiene muchos más controles al acceso, vigilancia, policías, etcétera, el microbús es un sistema abierto, que no necesariamente toma las mismas rutas, que no cuenta con GPS, ni con cámaras de vigilancia, ni con ningún Vamos, mecanismo. A veces no cuenta ni con permisos. Sí, bueno, ya eso. Y entonces lo que encontramos es esto, se concentra en el microbús y se concentra en, sobre todo, la Gustavo Amadero, cerca de Ecatepec y de Tlalnepantla, lo cual nos habla también de que es un problema metropolitano. Si bien no tenemos los datos desagregados en el Estado de México, sí se ve una tendencia muy clara hacia esa frontera, que sabemos que es muy peligrosa y muy conflictiva. El norte de la ciudad colindando con el Estado de México. Exactamente. Y después, en esta tercera entrega, conseguimos datos de reportes policíacos ya a nivel de cuadrante pasamos a las coordenadas geoestadísticas y con eso podemos saber exactamente los tramos con una gran precisión. ¿De dónde vamos por partes? La encuesta nacional de victimización está disponible en la página del INEGI, se da a conocer una vez al año, es fácilmente accesible. Pero ustedes también consiguieron los datos de los cuadrantes. Sí. Que esos no están necesariamente disponibles para todo el mundo o tan fácilmente de localizar. Y luego, de los cuadrantes bajaron a la georreferenciación, es decir, a ubicar ya básicamente puntos específicos de conflicto. Exacto. Los datos que tenemos por cuadrante son de la Procuraduría General de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y esos son a partir de denuncias. Y los datos que tenemos ahora a nivel de coordenada geográfica son de la Secretaría de Seguridad Pública y son reportes que toman los propios policías. Cuando tú te acaban de asaltar en un taxi o en un micro o lo que sea, tú encuentras a un policía y él va al punto y levanta un reporte. Y ahí puede tomar las coordenadas exactas, puede decir, fue en tal calle, con tal, en tal latitud, etcétera. Y no son exactamente las denuncias, pero sí corresponden de forma muy similar las tendencias entre los datos de la Procuraduría con la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, de hecho, ustedes hicieron unos gráficos donde se muestra los puntos exactos donde están ocurriendo estos delitos. Claro, y de hecho tenemos también una lista de las calles que pudimos identificar como particularmente conflictivas, tanto en taxi como en microbús, y de los tramos de las líneas de metro que también son esto que nosotros llamamos hotspots.
Y los hotspots lo que hacemos es una metodología que identifica cuando el ambiente es un mecanismo causal para estos delitos. Entonces, no necesariamente es donde se concentran los delitos, sino donde sabemos con el 99% de confianza que el ambiente es algo que está perjudicando. Es lo que veíamos en Pantitlán, es Exacto. decir, instalaciones inseguras, con poca iluminación. Exacto, o hay un ambiente que no propicia que haya gente en las calles que puedan ser ojos en la vía pública. A ver, danos algunos ejemplos. ¿Tienes rutas aquí? Sí, claro. De hecho, bueno, a partir del 2010, tenemos datos desde el 2009, pero desde el 2010 y hasta mediados de 2016, todos los hotspots de metro están en la delegación Cuauhtémoc y casi todos son sobre la línea 3 y un pedacito entre Zócalo y Pino Suárez. Es decir, todo está, digamos, cercano al centro, lo cual tiene mucho sentido porque son estaciones de transbordo y donde hay una alta demanda. Entonces, esto, por un lado, tienes muchas víctimas potenciales y por otro lado, tienes un ambiente propicio para que el perpetrador se esconda rápidamente, huya, sea difícil para la policía ubicarlo, etcétera. Mientras que para taxi, el hotspot está abarcando lo que conocemos como Ciudad Central, que es la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez y la Cuauhtémoc. Y el microbús, consistente con lo que habíamos encontrado en las denuncias, está en la Gustavo Madero y un poco en Iztapalapa e Iztacalco, cerca de Nesa. Y mucho más a detalle en la página de México Evalúa. Sí, ahí pueden encontrar la lista detallada de los tramos, las calles, en qué puntos está. Pues Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Héctor.